agilizar en esta cuenta que hacemos. ¿No? Lo que habíamos dicho era que para cada número lo que hacía era, hacía un ciclo que iba desde 2 hasta ese número, contaba la cantidad de divisores que encontraba, ¿no? Si el número dividido ese número desde 2 hasta el resto daba 0, quiere decir que era un divisor y lo contaba. Entonces, cuando terminaba el ciclo, si la cantidad de divisores encontrados era igual a 0, era primo, entonces lo mostraba, y si no, no hacía nada y pasaba al número siguiente. ¿Cómo podríamos agilizar esos cálculos? O sea, yo lo pensé de una manera distinta. A ver cómo. O sea, yo lo que hice fue igual que yo poniendo el número que me diga si es primo o no. Está bien. O sea, lo que vos hiciste es esta parte de acá, sin el ciclo de afuera, digamos. Pero es lo mismo. O sea, hice un for y Sí, lo que hice fue ese número, si yo hago porcentaje de, digamos, en este caso de D, como acá, y es igual a 0, que un contador me sume 1. sí. Entonces, si el contador es igual a 2, es primo. Y si no es igual a 2, no es primo. Está bien. Bueno, está bien. Estás preguntando al revés, digamos, pero la idea es la misma, digamos. O sea, la idea es buscar todos los divisores y, bueno, ver cuántos son. Si son 2 es primo y si no, no es primo. Imagínense que yo ingreso el número, o para el número 10.000. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Va a empezar a dividirlo por todos los números entre 2 y 10.000, ¿no? Entonces lo divide por 2, el resto le da 0, cuenta un divisor. Lo divide por 3, el resto le da 1, no hace nada. Lo divide por 4, el resto le da 0, lo cuenta, tengo 2 divisores. Lo divide por 5, el resto le da 0, lo cuenta, tengo 3 divisores. Así, hasta llegar a 10.000, lo divide por 10.000, en realidad lo divide por hasta 9.999 va a llegar, ¿no? Y una vez que hizo todas esas divisiones, se fija cuántos divisores encontró, y si esa cantidad es 0, va a decir que es primo, y si es por lo menos 1, va a decir que no es primo. Pero fíjense que yo hice 10.000 divisiones casi, y en realidad yo cuando hice la primera, cuando lo dividí por 2, me dio 0, entonces yo ya sabía que no iba a ser primo, digamos, ¿no? Entonces hice las 9.990 y pico divisiones siguientes, en realidad estuvieron de más. Yo la primera, como encontré un divisor, me di cuenta de que el número no era primo. Entonces, un primer cambio que vamos a hacer es reescribir esto para que no cuente la cantidad total de divisores. Una vez que encuentre un divisor, que salga de este for y listo, digamos, ¿no? Entonces, primero vamos a sacar esto para que no haga solo los impares, sino que los revise todos. Y para eso, este for, que se ejecuta una cantidad definida de veces, o sea, siempre se va a ejecutar desde 2 hasta el número, yo digo que se ejecute desde 2 y que cuando encuentre algún divisor, termine. Entonces, como ya no va a ser una cantidad fija, lo voy a convertir en un while. While. Dijimos, si D va desde 2 hasta el número, entonces D empieza valiendo 2. Y voy a decir, mientras D menor que número, 2 puntos,
Esto lo saco. Y por último, dentro del ciclo, o sea, acá, voy a tener que agregar d igual d más 1. Si yo ejecuto esto, debería ser lo mismo, ¿no? Hasta ahora hace lo mismo, solo que en vez de usar un for, lo hago con un while. Pero es lo mismo, todavía no hay diferencias. En realidad esta vez un poco más lento porque se acuerdan que habíamos dicho que solamente reviso los impares. Ahora para que se vea un poco la diferencia, digo, reviso todos, los pares y los impares. Total, los pares todos tienen divisores, ninguno va a mostrar. Pero fíjense lo que está tardando el programa en llegar a 10.000, ¿no? O sea, me encontró la misma serie de números primos, pero se llevó su tiempo. Bueno, es que cambiamos el for por while, pero no hicimos nada más. Lo que voy a hacer ahora es decirle, si encuentra un divisor, yo ya no voy a contar la cantidad de divisores como tal, sino digo, bueno, simplemente si encontró un divisor, le voy a decir que lo cuente y que termine el ciclo. ¿Cuál es la condición para terminar este ciclo? ¿Hasta cuándo se va a repetir este ciclo si yo no cambio nada? Hasta que una vez solo te dé 1 dividido, o sea, cuando te dé 1 dividido 0, solo una vez. No. Yo acá lo único que hice fue cambiar la suma por un CD igual 1, digamos, ¿no? Pero el ciclo en sí, ¿hasta cuánto se repetía? Esa es la condición del if, num dividido d igual a 0. ¿Cuál es la condición del while? Mientras que sea menor al número que ingresás. Ah, mientras que d sea menor a num. Sí, ahí lo había puesto arriba, no lo había visto. Exacto, entonces, si yo quiero que cuando encuentro un divisor termine, digo, bueno, le hago una pequeña trampa. Digo, bueno, ahora d es igual a num. Entonces yo ya sé que le sume uno más todavía, no importa, la próxima vez ya no va a entrar. Entonces, si yo lo corro ahora, lo que hace es, en cuanto encuentra el primer divisor de un número, pasa al siguiente. Ya sabe que no es primo y pasa al siguiente. Entonces, fíjense que corre mucho más rápido, digamos. Porque todos los pares, o sea, ya la mitad de los números, en la primera división los descarta. Los múltiplos de 3, en la segunda división, los descarta. Entonces, todos esos números, que son la mayoría, digamos, los que son compuestos, los va descartando mucho más rápidamente. Tiene que seguir buscando en los números primos, digamos, ¿no? Mientras no encuentre un divisor, lo va a dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, así hasta el número. Si llegó al número y no encontró ninguno, digo que es primo. Bueno, ¿qué más podemos hacer para mejorar esto? Yo voy a buscar divisores del número, de num hasta num menos 1. ¿Puede haber un número en el que num menos 1 sea divisor de num? No. ¿Cuál va a ser el divisor más grande que puedo encontrar de un número? El por sí mismo. El mismo. ¿Y antes?
el segundo más grande, digamos. ¿La mitad? Es 1. La mitad, exactamente. Yo sé que ningún divisor de un número, sacando el mismo, va a ser mayor que la mitad. Entonces, yo no tengo que ir hasta el número. Me alcanza con ir hasta la mitad del número. Si reviso todos los números hasta la mitad, yo sé que de la mitad en adelante no va a haber ningún divisor. Entonces, estoy consiguiendo que el programa vaya más rápido todavía. ¿Se entiende esto? Está diciendo que falta un espacio acá. Yo reviso todos los números, desde 2 hasta la mitad del número, y sé que no va a haber divisores entre la mitad del número y el número. ¿Alguna forma de agilizarlo más todavía? Si la mitad de un número es divisor del número, ¿qué otro número es divisor? 2. 2. ¿No? Entonces, en realidad, en los casos en que la mitad sea un divisor que a mí me interesa encontrar, yo ya encontré el 2. Y si encontré el 2, ya dije que el número no iba a ser primo y salí del ciclo. Entonces tampoco voy a llegar a la mitad en esos casos. Lo mismo pasa con el siguiente divisor, de arriba para abajo, que es la tercera parte. Si es múltiplo de la tercera parte, o sea, si la tercera parte es entera, quiere decir que el número es múltiplo de 3. Entonces, ya lo encontré cuando lo dividí por 3. Lo mismo con 4, con 5, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, exactamente, yo me alcanza a comprobar hasta la raíz cuadrada de ese número. ¿Por qué? Porque yo sé que si no hay divisores menores o iguales que la raíz cuadrada, tampoco va a haber divisores mayores que la raíz cuadrada. ¿Se entiende? La raíz cuadrada de 49 es 7 por 7. Si hasta 7 yo no encontré ningún divisor de 49, después de 7 tampoco. ¿No? Entonces tendría que revisar hasta la raíz cuadrada inclusive, ¿no? Incluyendo a esa raíz cuadrada. Entonces podemos decir que num sea menor o igual, que d sea menor o igual, porque ahora la igualdad la tenemos que comparar, a la raíz cuadrada que habíamos visto que lo podíamos escribir como num elevado a la 1/2. Entonces, hago esto y directamente no tengo que ir hasta la mitad del número, voy hasta la raíz cuadrada. Para revisar el 10.000, o 9.973, que fue el más grande que encontró, primero revisaba hasta 9.973. Después dije, bueno, reviso hasta la mitad, reviso hasta 5.000 nada más, porque sé que no va a tener números mayores que 5.000 o 4.990 y tanto. Pero digo, la raíz cuadrada de este número, que va a ser casi 100, si no hay ningún número menor que 100 que sea divisor del número, tampoco va a haber ninguna mayor, ¿no? Entonces fíjense cómo en estos casos yo estoy ahorrando, en vez de hacer 10.000 divisiones o 5.000 divisiones, estoy haciendo 100. ¿No? Para números más grandes, la diferencia es todavía mayor. Fíjense que ahora podemos hacer hasta 20.000 y el tiempo que tarda es menos que el que tardaba antes para llegar a 10.000, ¿no? Antes demoraba mucho más todavía. Entonces, este tipo de operaciones o este tipo de análisis me va a permitir ahorrar muchísimo tiempo
en los programas como este que son de cálculo, ¿no? Lo primero que digo es, bueno, yo no le cuento todos los divisores. Yo con encontrar el primero no sigo dividiendo porque ya está, ya sé que no es primo, no me interesa cuántos divisores tiene. Me interesa saber si tiene más de uno, si tiene uno o más, ¿no? Entre 2 y n. O sea, aparte de sí mismo y de 1, si tiene algún otro divisor. En cuanto encontré uno, ya está, ya sé que no es primo y salgo del ciclo. Entonces acá, en cuanto encontré uno, le voy a estar sumando 1 a CD, que CD vale 0, ahora CD vale 1. Si cuando termino el ciclo CD sigue valiendo 0, quiere decir que el número es primo. Si CD vale 1, es compuesto. Perdón, una pregunta. Sí. A mí me salta error y no sé por qué. ¿Puedo mostrarlo con la cámara? Dale, a ver. Pará. A mí también me salta error. En D es igual a D más 1. A mí también, exactamente lo mismo. Puede ser Pero, por alguna indentación. Tiene que estar a la misma altura que el if. ¿la misma altura que el if? Sí, porque está a continuación del if. El if de arriba. Claro, fíjate, ¿no? O sea, sí, el if, este de acá. Ahí. CD es la variable que yo usaba para contar los divisores. Me sigue saltando, Ahora lo vemos. CD yo lo usaba para contar los divisores, ¿no? Entonces por eso acá tenía CD igual CD más 1. Ahora como no voy a contar todos los divisores, simplemente voy a ver si encuentro un divisor o no, lo que me interesa es cambiar el valor de CD. ¿Por qué? Porque yo a CD le asigno un valor 0 al principio. Recorro todos los divisores con este while, y si cuando terminó el while CD sigue valiendo 0, quiere decir que no encontró ningún divisor. Si en algún momento encontró un divisor, este CD igual 1 le dio valor 1 a CD. Entonces, ahí, al darle valor 1 a CD, le asigno un valor diferente, y cuando yo venga después del while a este if, voy a darme cuenta de que no es primo. Ya lo resolví, el problema. ¿Era eso nomás? No, tenía corrido el if, el segundo if. Lo tenía a la misma el if de altura abajo, ok. Claro. Ese va a la misma altura del while. Claro. Perdón, una pregunta. Sí. Ahí donde dice, o sea, dice CD igual a 1 y abajo dice D igual a num. ¿Ahí no se pone también raíz cuadrada de num? Podría ponerlo en realidad, es verdad, sí. Pero bueno, no importa, porque ya le asigno un valor mayor que la raíz cuadrada, así que va a saltar, digamos. O sea, es para que haga el salto, para que llegue Es hasta ahí. simplemente para que se deje de cumplir esta condición y ya salga del ciclo, digamos. Entonces sí, podría ponerle ok. num por 2 o lo que yo quisiera, digamos. Pero sí, estrictamente debería poner de vuelta raíz cuadrada de num. Gracias. Ya, de nada. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. No entiendo la parte que haces D igual a D más 1. ¿Eso qué me está haciendo? Eso está haciendo, D es el número por el cual yo lo voy a dividir. Yo antes cuando le tenía un for, en un for decía que D iba desde 2 hasta num, o hasta num sobre 2, o hasta raíz de cuadrada de num. Ahora, digamos, ¿no? Como yo ese for lo saqué y puse un while, dentro del while tengo que cambiarle yo a mano el valor de D. Entonces, primero es 2 para dividirlo por 2, después vale 3 para dividirlo por 3, después vale 4, después vale 5, etc. Listo, perfecto, O gracias. sea, son todos los números por los cuales quiero dividir el mío para ver si es primo o no. Bueno, vamos a ver otro ejercicio entonces, si no hay más dudas, que dice realizar un programa que permita ingresar
una serie de ciudades y la temperatura registrada en cada una de ellas. El programa deberá indicar el promedio de todas las temperaturas registradas y el nombre de la ciudad que tuvo la temperatura máxima. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo se les ocurre? Empezás con un int. Empiezo con un int. ¿Para qué? Para pedir las diferentes temperaturas. Ingrese Bien, yo temperatura. tengo el usuario, necesito que me ingrese las temperaturas y las ciudades, ¿no? Entonces, puedo, por ejemplo, ciudad, vamos a llamarla C, igual, input, comillas, ingrese una ciudad, comillas, paréntesis, temperatura igual, input, comillas, ingrese la temperatura, dos puntos, comillas, ahí yo ya ingresé los dos datos, ¿no? La ciudad y la temperatura que tengo que ingresar. Tienen ese int input. Sí. Ahí está mejor. ¿Se podría hacer como hicimos la vez pasada, de hacer la pregunta de si quiere ingresar una ciudad más o no con el while? Podríamos hacer algo así. Y si no, ¿cómo habíamos visto para no tener que hacer esa pregunta de vuelta? Que hasta que no agregues, no sé, el nombre de una ciudad, te siga pidiendo. Claro, hasta que no pongas un carácter específico. Claro, un carácter o un valor específico Que siga pidiendo. que sea para terminar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras ciudad sea diferente de fin, esperemos que ninguna ciudad se llame así, entro al ciclo. Y ahí le pido la temperatura. ¿Y qué hago después de que ya tengo la ciudad y la temperatura y sé que, que es un valor válido, digamos?
yo al final de este ciclo lo que voy a hacer es de vuelta pedir la siguiente ciudad. Ingrese otra ciudad. ¿No? Entonces, mientras no pase eso, va a seguir repitiendo este ciclo. Perfecto, este programa anda bien. Me pide todas las ciudades y las temperaturas hasta que le ingrese una ciudad llamada fin. Entonces ahí ya sabe que no tiene que pedir más y finaliza. Anda perfecto, el único inconveniente que tiene es que no hace nada, digamos, ¿no? No me calcula ni el promedio, ni la máxima, ni nada. Me carga todas las ciudades, todas las temperaturas. Cuando le ingreso fin, termina, pero nada más. Pero funciona, ¿no? Ingreso a la ciudad 45, 22 grados, ingreso a la ciudad fin, terminó. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos para que, además de ingresar los datos que necesitamos, haga los resultados que queremos con esos datos, ¿no? Con la función max no se puede. O sea, te está pidiendo la temperatura máxima y metes un if. Y ahí te tira la máxima, ¿no? No, fíjense por qué no. Porque yo no tengo todas las temperaturas al mismo tiempo. Fíjense, cuando yo ingreso la segunda temperatura, ¿dónde la guardo? Necesitas una lista, ¿no? En tal caso. Claro. Este 33 lo guardo en la variable t, que es la misma variable en la que guardé 45. Entonces, el 33 me va a borrar el valor de la temperatura anterior. Cada temperatura que ingreso y cada ciudad que ingreso me borran el valor de la anterior. Entonces, yo no puedo comparar todas las temperaturas juntas. Las tengo que ir viendo a medida que ingreso cada una. ¿Y cómo hago para calcular el promedio? Para el promedio pones un acumulador y Con una después lista. lo dividís por la cantidad de ciudades, de número de ciudades. Exacto. Yo no tengo, todavía no sabemos qué son las listas. Entonces digo, bueno, tengo que encontrar alguna otra manera de hallar el promedio. Y lo que digo es, cada temperatura que ingreso la voy sumando. Digo, total de temperaturas es igual al total de temperaturas hasta ahora más esta temperatura. Y la cantidad de temperaturas o la cantidad de ciudades es lo mismo, es la cantidad de temperaturas más 1. Entonces, al final del ciclo, si yo ingresé 5 ciudades, sé que CT va a valer 5 y que TOT va a valer la suma de las 5 temperaturas. Si hago esa suma dividido esa cantidad, me va a dar el promedio, ¿no? Una vez que termina el ciclo, yo acá voy a poner promedio igual TOT dividido ST. ¿Se ve esto? Sí. Exacto. Yo antes de eso, digo, la primera temperatura que ingreso, se la sumo a TOT. ¿Cuánto vale TOT? 0. No, nadie dijo que valiera 0. Tengo que decirlo, ¿no? Sí. Antes de entrar al ciclo, que TOT igual 0 y que cantidad de temperaturas es igual a 0 también. Y ahí yo ya sí puedo decir, bueno, el promedio, comillas, pro. Entonces yo ahora, si corro este programa, con 45, otra con 33, el promedio me va a dar, primero termino,
y el promedio me dio 39, perfecto. ¿No? Yo sumo todas las temperaturas, sumo todas las cantidades, pues los divido y obtengo el resultado. Esta estructura, que es muy común, o esta instrucción, donde en la variable tot yo voy sumando todas las temperaturas, es lo que se llama un acumulador. Empieza valiendo 0, le voy sumando los datos de una variable, o sea que voy acumulando las temperaturas. Y esta que está al lado, que ya la vimos la semana pasada, que es similar, pero en vez de sumar un valor, suma de a 1, es un contador. Simplemente lo que hace es contar la cantidad de veces que ingreso al ciclo, o sea, la cantidad de ciudades que ingresé, que es lo que me va a servir para calcular el promedio. Perfecto. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Pero ¿cómo sabe que tot hace referencia a las temperaturas? Porque están en no. Para el programa es una variable a donde le voy sumando la variable t. Ahora, si t son temperaturas, plata, kilos de algo o números que se me ocurren, el programa no lo sabe. Eso lo sé yo que estoy escribiendo el programa, digamos. O sea, yo ingreso las temperaturas en la variable t. Y la variable t, a su vez, se la voy sumando a la variable tot. ¿No? Tot vale 0. Entonces, la primera vez que entra al ciclo es 0 más 45. Guarda 45 en tot. La segunda vez, ahora t vale 33. Tot más t es 45 que yo tenía, más t que ahora vale 33. Lo sumo, eso me va a dar 78. Bueno, cuando salgo del ciclo, hago el total, que es 78, dividido la cantidad de temperaturas o la cantidad de ciudades, que es 2, porque pasó 2 veces por ahí, y es lo que me da el promedio, digamos. El programa sabe que yo, en esa variable tot, estoy agregándole, cada vez que paso por ahí, el contenido de la variable t, nada más. Y que a esa variable ct le voy sumando 1 cada vez que entro al ciclo. No sabe más que eso. Pero yo sé que si divido el total de temperaturas, divido la cantidad de temperaturas que ingresé, me va a dar el promedio. Bueno, ¿y cómo hacemos para el máximo? Perdón, a mí no me da el promedio, me da la suma, pero lo tengo igual. O sea, estaba revisando y tengo todo igual, no sé por qué. ¿Promedio igual tot dividido ct, lo pusiste? Sí. ¿Y estás mostrando prom o estás mostrando tot? No, prom puso, pero no sé. Ahora reviso, no importa, no importa. Gracias. Mira. ¿No hay una función max para poder hacerlo? Hay una, pero la podemos usar, como decíamos antes, cuando yo tenga todas las temperaturas al mismo tiempo, y digo, bueno, de todas estas temperaturas que tengo acá, decime cuál es la máxima, eso sí. Pero acá yo no tengo esa función, no tengo todas las temperaturas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que ingreso una temperatura estoy borrando la anterior. Entonces, yo puedo saber, lo que puedo saber a cada paso es cuál es la mayor temperatura hasta ahora. Supongamos que yo guardo la temperatura máxima en una variable max. Lo que puedo hacer es, si esta temperatura que acabo de ingresar es mayor que la máxima hasta ahora, que la reemplace. Entonces digo ahora max igual t. La temperatura máxima hasta ahora era 45. Cuando yo ingreso una nueva temperatura que es 48, como es mayor que ese máximo, copio el 48 en el máximo. Entonces ahora el máximo es 48. De esa manera yo voy sabiendo cuál es la máxima temperatura hasta ahora. Porque como todavía no ingresé la próxima, no sé si la próxima va a ser mayor o no.
¿Se ve? Sí. Y abajo pones un print T. Abajo, afuera del ciclo, Sí. yo ya sé que un print de max. Voy a hacer un print. La temperatura máxima es, comillas, coma, max. ¿No? Porque T vale 48, pero la siguiente temperatura que ingreso es 25, se borra el 48 de T, pero como 25 no es mayor que 48, esto no se ejecuta, entonces max sigue siendo 48. Yo en max voy a guardar la mayor temperatura hasta ahora. ¿Hay que poner una referencia antes del ciclo? Exactamente. Este ciclo funciona bien en todos los casos, menos en el primero. Cuando yo ingreso la primera temperatura, como yo no tengo ningún valor para max, no sé si T va a ser mayor que max o no. Cuando yo le ingreso la primera temperatura, quiero que esa sea la máxima porque no tengo contra quién compararlo. Entonces, otra trampa que podemos hacer es decir que max tenga un valor tan bajo que la primera temperatura seguro sea superior a ese. Como estamos hablando de temperaturas, por ejemplo, menos 300. Entonces, cuando yo le ingrese la primera temperatura, aunque esté en una base antártica, va a ser mayor que menos 300 la temperatura y esa va a ser por ahora la máxima. Por eso no le puedo poner max igual 0, porque si todas las temperaturas son negativas, me va a decir que la máxima fue 0, lo que no es cierto, digamos. Entonces, si yo corro este programa, una temperatura 22 grados, en otra ciudad tengo 31 grados, en otra ciudad tengo 15 grados, y no tengo más ciudades, me dio el promedio ¿En qué ciudad fue? 22,6 y la máxima que fue 31. No me está diciendo lo que yo le pedí, que es qué ciudad tuvo la temperatura máxima. ¿Cómo podemos guardar el nombre de la ciudad que tuvo la temperatura máxima? ¿Qué pasaría si en vez de if pones while? Si en vez de un if pongo un while acá, Sí. si la temperatura es igual que máximo, la va a copiar en temperatura, es mayor que máximo, la va a copiar en temperatura y va a volver a preguntar. Yo no necesito volver a preguntar por esa misma temperatura que acabo de copiar. O sea, yo esto lo quiero hacer para esta temperatura una sola vez. Si es mayor, que reemplace al máximo, y si no, ya está. No tendría mucho sentido plantear un ciclo acá, porque digo, bueno, si esta temperatura es mayor que la máxima hasta ahora, la copio en la máxima hasta ahora. Y una vez que la copié, ya está, no la tengo que volver a copiar. Tengo que pasar a la siguiente temperatura para ver si esa es mayor que el máximo o no. Pero yo con esta temperatura, en principio, no tengo que hacer más nada. Por eso no puse un else tampoco a este if. Porque digo, bueno, si la temperatura es mayor que el máximo, lo reemplaza. Y si no es mayor que el máximo, ¿y qué me importa? Si no es mayor que el máximo, no tengo que hacer nada. Puede ser que sea el mínimo, puede ser que sea una temperatura intermedia. No, en este caso, si no es mayor que el máximo, no hago nada. ¿Se entiende eso? Pero lo que me está faltando es poder informarle al usuario cuál es la ciudad que tuvo la temperatura máxima. No me pedía la temperatura máxima, sino en qué ciudad estuvo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Agarro otra variable, la pongo igual a C. ¿En dónde?
después del max igual a t. Perfecto. Acá digo otra variable es igual a c. Entonces, ahora sí, si yo en alguna temperatura fue superior al máximo, ahora es el nuevo máximo y el nombre de mi ciudad lo estoy guardando en esta otra variable. Para que dentro de 2 días, cuando volvamos a ver el programa, lo entendamos, vamos a llamarla mejor Ciudad Max. Entonces digo, bueno, cuando encontré una temperatura que es la máxima por ahora, la copio en máximo y además el nombre de la ciudad lo guardo en Ciudad Max. Entonces, perdón que te interrumpa. El programa entiende qué ciudad está asignada a esa temperatura máxima. Solo componer eso. No lo entiende, pero en este momento yo guardé la ciudad en C y la temperatura en T. Entonces, yo la temperatura que tengo en T la copio en Max y la ciudad que tengo en C la guardo en Ciudad Max. Yo sé que es la ciudad que corresponde a esta temperatura porque hago estas 2 asignaciones al mismo tiempo. Pero nada más que por eso. Ah, ok, porque se corre así secuencialmente. Okay. Después, cuando voy a ingresar la siguiente ciudad y la siguiente temperatura, T y C van a seguir relacionadas. O sea, cada nombre borra el anterior, pero siempre la temperatura que tengo en T corresponde a la ciudad que tengo en C. Perdón. Pero eso lo sé yo como programador, porque es el criterio con el que estoy haciendo el programa. Para el lenguaje son todas variables. Sí. Ok, perfecto. Gracias. No, sí, decías. No. Fíjense que acá Max me lo puso de color porque es alguna instrucción, alguna palabra reservada, entonces vamos a cambiarle el nombre. Si bien el programa anduvo bien, para evitar líos, le ponemos Max, ¿sí? Pero la idea es la misma. Bueno, entonces ahora decimos cuál es la temperatura máxima y podemos decir que ocurrió en la Ciudad Max. Ingrese una ciudad, 22, www, tuvo 44, R tuvo -2 de temperatura, no tengo más ciudades. Entonces ahora sí me dice, bueno, el promedio es 21, la máxima fue 44 en la ciudad www. De esta forma, yo puedo obtener el máximo de una serie de valores. Como yo no tengo todos los valores al mismo tiempo, ¿no? Cada nuevo valor que ingreso elimina al anterior, entonces la única forma que tengo es esa, decir, bueno, voy buscando el máximo por ahora. Si encuentro uno mayor, lo reemplaza. Si encuentro uno mayor, lo reemplaza. Pero siempre encuentro el máximo o el mínimo hasta el momento, ¿no? ¿Por qué digo o el mínimo? ¿Qué tendríamos que cambiar en este programa para que en vez del máximo busque el mínimo? Poner en donde dice mayor, menor. Exacto. Si yo en vez de... Y habría que cambiar digo, la maxi del principio, porque menos 300 va a ser siempre la más baja. Perfecto. O sea, yo, si en vez de máximo quiero buscar un mínimo, tengo que hacer esto mismo, simplemente que acá voy a estar preguntando por menor
Y acá en vez de menos 300 le voy a poner un valor muy grande, 300 por ejemplo. Mientras esté acá no va a haber temperaturas mayores. Y de esta manera estoy buscando el mínimo. No, si lo quiero hacer prolijo le cambio el nombre de la variable, pero recuerden que para el lenguaje un nombre es igual a cualquier otro, pero el próximo programador que venga a leer este programa me va a agradecer si yo le cambio además el nombre de variable, ¿no? Porque acá tengo una variable que se llama maxi y lo que hace es buscar el mínimo, que lo hace perfecto, pero para otro programador que lo vea le va a llevar un rato entenderlo. Pero nada más que eso. 22 y por supuesto en Mar del Plata hace menos 10. Entonces la temperatura mínima es en Mar del Plata con menos 10. ¿Se ve? Vamos a dejarlo como estaba originalmente para el máximo y listo. O sea, la temperatura máxima o la mínima es arbitraria, la elegimos nosotras mientras que sea un número muy grande o muy chico. Exactamente, el valor inicial es un número arbitrario, muy grande si estoy buscando un mínimo, o muy chico si estoy buscando un máximo, que sea tal que yo sé que el primer valor que ingrese seguro que va a ser mayor a ese primer máximo, entonces lo va a reemplazar. Y si estoy buscando un mínimo, lo mismo. El primer valor de t que ingrese tiene que ser menor a ese mínimo y lo reemplazo. Daré, gracias. Claro. La idea del menos 300 era eso, ¿no? Bajar de menos 273, que no existe una temperatura inferior. Para el máximo, digo, bueno, le pongo un valor inicial grande, le dejo 300, mientras esté acá en la Tierra, no va a superar esa temperatura, digamos. Pero si pudiera ser en cualquier lado, bueno, tendría que buscar un máximo más grande todavía. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Pablo, Sí. a mí no me termina de quedar en claro el contador. O sea, ¿es una función que va contando las veces que yo pongo una temperatura en este caso? Es una asignación, fíjate que es una instrucción de asignación común, a donde yo le asigno a una variable el valor de esa variable más 1. Entonces, cada vez que ingreso al while, le estoy sumando 1 a esta variable. Y como yo además de hacer esto dije que ct era igual a 0 al principio, lo que hace la variable ct, si empieza valiendo 0, cada vez que paso por acá, o sea, cada vez que entro a este while, le sumo 1, lo que está haciendo esa variable es contar la cantidad de veces que ingresé al while. Como en este caso, yo ingreso al while por cada ciudad que quiero ingresar y por cada temperatura que ingreso, me está contando la cantidad de temperaturas que tengo. Lo mismo era con lo de los primos, ¿no? O sea, el CD contaba la cantidad de veces el que D, aparecía. el D que se iba sumando de a 1, o el CD que se iba sumando de a 1, decía, bueno, cada vez que encuentro un divisor e ingresé a ese if, le sumo 1. Pero en definitiva lo que hacía era contar la cantidad de veces que el if le daba igual a 0. El resultado de la división le daba igual a 0, entonces entraba a ese if y lo que hacía el contador era contar la cantidad de veces que ingresaba al if. Ok. Nada más. O sea, yo sabía que eso significaba que había encontrado un divisor más, entonces estaba contando la cantidad de divisores. Pero el contador lo que hace en realidad es cuenta la cantidad de veces que el programa pasa por esta línea. En este caso, como va a pasar una vez por cada temperatura que ingreso, va a contar la cantidad de temperaturas que ingreso. Genial, gracias. Por ejemplo, vamos a decir que yo además quiero indicar
y el nombre de la ciudad que tuvo la temperatura máxima y la cantidad de temperaturas negativas, por ejemplo. Vamos a hacer a este programa, entonces le vamos a tener que agregar otra variable que vamos a llamar contador de negativos igual a 0. Y dentro de este while, en algún punto antes de este if, acá arriba o acá, es lo mismo, voy a decir si la temperatura es menor que 0, contador de negativos es igual a contador de negativos más 1. Estoy agregando otro contador diferente. Este, como no está dentro del while, sino que está dentro de un if, no va a contar todas las temperaturas, sino que únicamente voy a entrar a este if cuando encuentre una temperatura menor que 0. Entonces, cada vez que encuentre una temperatura menor que 0, incremento en 1 este contador. Eso me permite saber cuántas temperaturas negativas hubo, ¿no? Voy a decir hubo, comillas, CN, que es el contador de negativos, temperaturas bajo 0. Entonces yo ahora corro, tengo una ciudad que tuvo -2, otra ciudad que tuvo 3, otra ciudad que tuvo -4, y no tengo más ciudades. Entonces el promedio es -1, la temperatura máxima fue 3 en www. Creo que eso estaba bien. www tenía 3. Y hubo 2 temperaturas bajo 0. La primera y la tercera. Cada vez que ingreso una temperatura, incrementa este contador. Y si además esa temperatura es menor que 0, también incrementa este otro. Este es un contador de negativos. ¿No? Pero, lógicamente, para el programa es un contador, digamos, ¿no? Yo sé que cuenta negativos porque es la pregunta que estoy haciendo, pero en principio es un contador que cuenta la cantidad de veces que pasé por este if. Yo sé que pasé por este if si la temperatura es menor que 0. Pero nada más. ¿Se entiende ahí? Bien. ¿Cómo hacemos ahora o qué es lo que va a pasar si hay 2 temperaturas que son la máxima? ¿Qué va a hacer el programa? Ignora la segunda. Ignora la segunda, vos decís, a ver. Tengo QQQ que tiene 45. WW que tiene 28. Y EEE que tiene 45 también. Ignora la segunda, para mí te da la última que pusiste, recién lo probé sin querer y da la última. ¿Cuál me va a dar? ¿La última o la primera? ¿Qué me va a mostrar? La primera. Yo pensaría la primera porque, o sea, no, la primera porque la establece segunda T. no sería mayor o igual. Claro. Exacto, Es solo me mayor. va a dar la primera. QQQ, fíjense. Ingreso, QQQ, 45 es la máxima. 28 es la siguiente, ¿es mayor que máximo? No. Otro 45, ¿es mayor que máximo? No, no es mayor que máximo. Y entonces no hace nada, la ignora, digamos, como bien decían. O sea, si hay más de un máximo, igual se queda con el primero.
yo con este tipo de programas, o sea, con este tipo de datos, puedo o quedarme con el primero o decir mayor o igual y me quedo con el último. ¿No? Pero lo que no puedo es dar los nombres de todos. ¿Por qué? Porque para Ciudad Max tengo una sola variable, entonces siempre voy a poder ponerle un único nombre, digamos. Pero no voy a poder ponerle más de uno, digamos. Después vamos a ver, después del parcial, cuando veamos listas, que ahí yo ya sí puedo saber los nombres de todas las que tienen el máximo y todo. Pero lo que hace la lista es me permite guardar todos los datos y tener todas las ciudades y todas las temperaturas. Entonces, la forma fácil de encontrar todos los nombres es decir, bueno, me fijo la temperatura máxima y después me fijo todas las ciudades que tengan esa temperatura. Y ahí tengo todos los máximos. Lo que pasa es que acá yo no tengo la temperatura máxima hasta el final, ¿no? Porque siempre tengo una máxima por ahora. Entonces, yo no sé si la próxima temperatura va a ser mayor. Entonces, recién tengo el nombre de la temperatura máxima, estoy seguro de que es la temperatura máxima, cuando ingresé la última temperatura. Y yo ahí, una vez que ingresé la última temperatura, ya perdí los nombres de todas las ciudades anteriores. Solamente guardé el de Ciudad Max. Pablo, si vos querés Sí. que también te diga el mínimo, o sea, el máximo y el mínimo, ponés un else en el Bien. mismo if y el mínimo No. arriba, o cómo... Copio esto. ¿Por qué? Porque si t no es el máximo, no quiere decir que sea el mínimo, ¿no? Yo ingresé 22, después ingreso 45, después ingreso 28. No es el máximo, pero tampoco es el mínimo. Entonces, no me sirve un else. Y a su vez, cuando ingreso primero 22, por ahora es el máximo y también es el mínimo. Entonces sería un elif. Es un if separado, directamente. Copio esto y digo, bueno, si t es menor o igual que el mínimo, mínimo, entonces mínimo es igual a t y ciudad min es, ¿no? Y acá tengo que decirle que mini es igual a 100, por ejemplo, ¿no? O 200 para estar seguros. Yo acá me había equivocado. Esto era mini. Ciudad min, bueno, ciudad min. Y puedo copiar todo esto también. Yo tengo una pregunta en la parte de Sí. lo de mínimo. O sea, Sí. tu temperatura puede ser menor a la mínima, pero que vos pusiste ahí en tu... Ah, no dije nada, es como lo anterior, que te va registrando la temperatura más chica. Yo acá no, me varié sola. Ok. No estoy seguro si te entendí, pero si te entendiste vos, perfecto. No, porque... Yo tengo una pregunta. A ver. No, anda, iba a explicarle, pero no pasa nada. Yo quería preguntar cómo, no sé si ya lo dijeron, perdón, cómo haríamos si quisiéramos tener todas las ciudades que hayan tenido la temperatura máxima. ¿Cómo podrías devolver el nombre de más de una? Uy, pará, porque hice cagada. Vamos a terminar acá porque puse 333 de mínima, que es una... No, lo que yo dije es que precisamente por ahora no podemos tener todos los nombres de todas las ciudades que tengan la temperatura máxima. Me puedo contentar con tener el nombre de la primera o el nombre de la última por ahora. Después vamos a ver
Ok. con otras estructuras de datos cómo podemos hacer eso, pero por ahora con estas variables, con estos tipos de variables, no podemos. Solamente podemos tener el nombre de la primera, el nombre de la última o, como mucho, cuántas fueron las que tuvieron el máximo. 44, WW22, 31, ¿no? Y ahí se acaba todo, entonces me dice, la máxima es 44 en QQQ y la mínima es 22 en W. Pablo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Viste que vos ponés que la T tiene que ser mayor a menos 300 para que sea máxima y menor a 200 para que sea mínima. Sí. Pero todas las temperaturas van a estar en ese rango, ¿no? Por eso. Por eso yo ingreso este valor inicial de menos 300 porque sé que esa temperatura no existe directamente. Entonces, cuando ingreso la primera temperatura, seguro que es mayor que menos 300. Entonces, la primera va a ser por ahora la máxima, que es lo que yo quiero. Cuando estoy buscando el mínimo, digamos, bueno, la primera temperatura seguro va a ser menor que menos 200, si es la temperatura atmosférica acá, digamos. Entonces, seguro que va a ser menor que 200, perdón. Entonces, sea cual sea, así sean 50 grados, es menor que 200, bueno, por ahora el mínimo es 50. Después tratamos de bajarlo más. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces, por hoy lo vamos a dejar acá. Lo que voy a hacer es copiar esto y pegarlo acá en el chat, por si lo quieren tener. Ya hacemos programas largos y no caben completos. Basta acumulador. ¿No? Fíjense ahí que quedó una línea cortada, otra línea cortada. Bueno, tienen que ir armándolo de cachitos. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta de un ejercicio de la guía? Sí, dale. Sí, decime. Del ejercicio 12. No, nada. Contame qué era porque no lo recuerdo por número. Ahí te lo leo. Dice, escriba un programa que ingrese 2 números y un carácter, más menos por dividir, e informe el resultado de la operación. Perfecto. Y nada, lo hice, pero no me dio, tipo, me toma como error y no sé qué es lo que tengo mal. Bueno. ¿Mando por acá? Dale. ¿Preferís compartir la pantalla o pegarlo en el chat y que lo ponga yo? No, bueno, si no comparto pantalla. Como quieras, dale. Debe estar mal. O sea, la verdad que no. Qué poca fe. No creo que esté bien. Debe ser algo del if-else, que no sé, la verdad no sé. Ah. Ahí está. Me faltan los 2 puntos después de la división. Tipo, acá. Sí. ¿Y en el else también? Te falta, sí, primero cuando vos decís si C es igual a división, vos querés decir si es igual a la palabra división, entonces tiene que ir entre comillas.
Ah, ok. Porque ahí lo que va a hacer es buscar una variable que se llame división. Ok. Ahí le pones else if c igual a suma, ¿no? O el if directamente. Acá, Claro. también. Claro, decís, bueno, si no es división, preguntás si es suma. Bueno, print a más b, y si c es igual a resta, y menos b. Ahí debería andar en principio. Ahí está. Ah, bárbaro. A ver si... Ah, genial. Ahí está, perfecto. Genial, No, como yo estoy preguntando por un texto, o sea, también podrías, en vez de preguntar por la palabra división, directamente preguntar por la barra, ¿no? Claro, yo O sea, había puesto la barra y me lo daba como error. te daba error por esto mismo, porque tenía que estar entre comillas, digamos. Ah, Si listo. pones la barra entre comillas, va a andar bien. Perfecto. Gracias. De nada. Pablo, una pregunta. Sí, ahí voy. El str lo que hace es convierte una variable a string. En realidad, como en un input siempre se supone que es un string, sí, en realidad en el ejercicio ahí que mostró Magalí no era necesario, pero no está de más tampoco, digamos, ¿no? Hace algo que si no lo explicitaba lo iba a hacer igual, así que no hay problema. Sí, decía. Es más administrativa que otra cosa. A Para ver. el parcial, ¿entra hasta funciones o qué entra? Entra todo lo que vimos y veamos hasta la fecha del parcial. En principio, si hay algún tema que no entre, les vamos a decir. Pero sí, normalmente es todas estas estructuras de programación, todo lo que vimos hasta hoy, todo lo de funciones, que, si no me equivoco, es la guía 2 de ejercicios, y toda la parte de teoría, toda la parte de sistemas numéricos y eso también entra, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio de cambio de base o alguna cosa así. Perfecto, gracias. Lo que en principio no creo que entre es la parte teórica que están viendo con José, las computadoras, cómo funcionamiento de una computadora y todo, porque no, en principio no tiene mucho sentido hacer esas preguntas así remoto. Digamos, estaríamos midiendo qué también pueden copiar y pegar de sus apuntes, que no es la idea, así que... por eso por ahora en principio no estaría entrando. Pero sí toda la parte de sistemas numéricos, que están viendo con José y con Carlos, y toda la parte de Python. Una pregunta, ¿va a ser, la modalidad del parcial es escrito, multiple ¿Es choice? escrito? Sí. Ah, es escrito. Es escrito. Lo que hacemos, lo que hicimos el cuatrimestre pasado, que supongo que lo vamos a repetir, es en el campus van a tener un ejercicio del parcial que se va a publicar a la hora que comience el parcial. Igual esa clase vamos a tener el Meet por acá y estamos todos acá por el Meet para cualquier duda, consultas que haya. A la hora que comienza el parcial les va a aparecer en el campus disponible el ejercicio. Ustedes se bajan el enunciado, lo resuelven y una vez que lo tienen listo, lo suben de vuelta al campus dentro del plazo límite establecido, ¿no? Tengan en cuenta eso, siempre recuerden que en el campus dice termina a tal hora y a esa hora terminó. Así que la recomendación siempre es que lo entreguen 5 minutos antes para estar tranquilos, pero no más que eso. Y lo que dijimos es, lo pueden hacer en Python o en cualquier procesador de texto o en una hoja y suben la foto. Eso es indistinto. Lo pueden hacer en Python, por supuesto, pueden ver si anda o no. Pero recuerden que, lo que siempre les digo, que eso puede ser contraproducente, ¿no? Si ustedes sacan el programa en un if, como le pasaba a Magalí recién,
que faltaban 2 puntos o faltaban las comillas, la lógica del programa que había hecho estaba bien, pero ese programa no andaba y no iba a andar hasta que no le ponga esos 2 puntos y hasta que no le pusiera esas comillas. Entonces, son errores que son errores de sintaxis o de detalles de notación, que no es lo que estamos evaluando, digamos, ¿no? O sea, para mí ese ejercicio que vimos recién, la pongo como ejemplo porque lo vimos todo recién, estaba bien porque la lógica estaba perfecta, faltaban unas comillas, que no es lo que me interesa. O sea, que sepan reconocer inmediatamente, para eso está el compilador y eso les va a ir diciendo el programa solo, acá falta una comilla, acá falta algo. A mí me interesa que la lógica del programa sea coherente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué pasa si tengo la misma temperatura en 2 ciudades diferentes? Y lo que dijimos, si pregunto con mayor, va a tomar la primera, y si pregunto con mayor o igual, va a tomar la última. No puedo hacer que tome las 2. ¿Es con cámara al parcial? En principio la idea es que sí, que los que tengan cámara la pongan, pero bueno, si no tienen, no nos vamos a poner estrictos con eso. ¿Cuánto dura el parcial? No es muy largo, va a depender un poco de la longitud de los ejercicios, pero entre 1 hora, 1 hora y media, como mucho, no más que eso. ¿Cuántos ejercicios? El cuatrimestre pasado fueron 2, eso puede variar. O sea, el cuatrimestre pasado fueron uno de programación, un poco más largo, y uno de sistemas numéricos. Puede ser que en vez de uno largo de programación sean 2 más cortos. Así que puede variar, digamos, pero sí. O sea, el tiempo también varía en función del enunciado que les damos. Vemos si se alcanza y sobra 1 hora, les damos 1 hora. Si hace falta más, le damos 1 hora y media. La idea es que se acorde que no tengan que correr para hacerlo, digamos. De nada. Bueno, si no hay más preguntas. Yo no sé si respondiste. ¿La próxima clase empezamos con funciones o seguimos con esto? La próxima clase, no lo dije, pero te puedo contar. Yo creo que vamos a empezar con funciones, sí. Sí, no sé si queda algo de teórica o no. Capaz que arrancamos ya con funciones desde 3:30, pero si queda algo de teórica, vemos eso y después ya arrancamos con funciones. Perfecto, gracias. ¿Se pueden usar funciones que no hayamos visto hasta la fecha en funciones? En principio, en el parcial, me decís, no va a ser necesario, digamos. No va a hacer falta recurrir a otras funciones, sí, si las conocen, las pueden usar, digamos. ¿Sí?